herido de dudas. Muy buenas tardes a nuestros amables oyentes, nuestras oyentes que cada semana escuchan su espacio radial pregonando ideas por la cultura del pueblo. Estamos en vivo. Mi hermano mayor, Sebaldo de León Smith, hasta allá esas tierras lejanas. Sebaldo, bienvenido. Saludo. Sí, va un gran abrazo para ti, Rebeca, al compañero que hoy nos acompaña y a todo el público que nos escucha hoy, miércoles, por acá ya, 7 de la noche, pero siempre pensando en Panamá y en ustedes y en las tareas. Ajá. Así que va otro programa. Otro programa más. Mira, hoy con varios sinsabores, por eso empezamos con esta melodía, esta canción de Silvio Rodríguez, quien fuera, un poco con esos sentimientos encontrados. Bueno, ha partido de acá ese grande para todos los latinoamericanos y las latinoamericanas, Pablo González Casanova, que tuvo un siglo, 101 años de una vida fructífera en el campo intelectual del pensamiento, de la construcción del pensamiento y de las ideas y de la nacionalidad, concretamente mexicana, pero que sin duda alguna ha sido fundamental y trascendental esa tarea realizada por este grande, Pablo González Casanova, para el pensamiento latinoamericano en general. Y que en el caso de Panamá, lo que vamos a conversar acá hoy, entre la vida y la muerte, bueno, de eso se trata la existencia humana, el legado que para nuestros grandes pensadores panameños y panameñas, pues tuvo ese trabajo, esa impronta de Pablo González Casanova, aquellos personajes ilustres, maestros, personalmente mío, que ya estuvimos conversando acá en el programa de Ricaute Soler y toda la obra y el aporte de Soler, muchos otros en varias generaciones durante la construcción del pensamiento y la nacionalidad panameña. Sin duda alguna, ahí estuvo como referente Pablo González Casanova. Pero también hoy estamos así entre estos claros oscuros que forman parte de la realidad latinoamericana, ¿verdad? Lo que ha sucedido en estos días con una figura también sociólogo. Pablo González Casanova era sociólogo. Y lo que ha sucedido, hombre, que ha estarmecido no solamente a la América Latina y la Iberoamérica, sino a todo el mundo entero, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, y es, bueno, esta denuncia pública que han hecho intelectuales, compañeras académicas, sobre la conducta, la conducta inadecuada que exponen estas compañeras académicas de otro que era realmente un referente, y tengo que decirlo, sigue siendo un referente por su trabajo, Buenaventura dos Santos. Bueno, justamente de esa tierra donde tú realmente habitas hace mucho rato, Sebaldo, y nos trae la reflexión esta semana, no solamente en el ámbito de Claxo, de Flaxo y de todas las organizaciones de nuestra América Latina que se han pronunciado, los grupos de trabajo de Claxo, en primer término, hombre, rechazando rotundamente cualesquiera formas de violencia contra la mujer. Y por supuesto, lo primero es exigir que las investigaciones que se han iniciado en Portugal, que no sé si nos podrías tú adelantar un poco de esto, lo vamos a atender el próximo programa, este caso de Buenaventura dos Santos de Sousa, porque es importante para las ciencias sociales, una situación que en realidad, tengo que decirlo como mujer y como feminista, viene sucediendo hace mucho tiempo, hace muchas décadas en todas las academias en nuestra América Latina y en el mundo entero. Y bueno, en este caso particular de la denuncia, los hechos que son el origen de la denuncia sucedieron justamente en Portugal. Entonces, nada, esperemos a que las autoridades en Portugal, no solamente las autoridades académicas, porque pues las investigaciones tienen que cubrir todas las instancias
entre ellas concretamente la universidad donde participa académicamente este sociólogo, y luego, bueno, las instancias judiciales correspondientes en Portugal, ¿no? La República de Portugal. Entonces, bueno, las academias todas en la América Latina se han pronunciado en el sentido de que tiene derecho a la legítima defensa, por supuesto, estamos en Estados de Derecho, y que se esclarezca el caso particular de Buenaventura, pero en realidad es un aldabonazo para que se discuta. Hace mucho tiempo, feministas de distintas corrientes venimos planteando que este es un tema que tenemos que discutir en las instancias académicas, justamente en donde se presentan estas situaciones y que, hombre, como principales responsables y defensores y promotores del pensamiento crítico y la defensa del pensamiento crítico, críticamente discutamos esta situación. Entonces, hoy el programa es así, un poquito claroscuro. Una compañera panameña me escribía ahorita en el celular, de que no podía dejar de plantear en medio de nuestro programa que hoy vamos a celebrar de alguna manera en medio de la muerte, la vida y la obra de Pablo González Casanova, el que vayamos dando las indicaciones de que el próximo programa vamos a tener unas invitadas acá en el programa para hablar de esta situación tan compleja, tan pues sí que delicada y que a todas las feministas en el mundo entero nos interesa que de una vez por todas se discutan las situaciones de todas las formas de violencias a las que somos sometidas las académicas en nuestras universidades, en todas las universidades y en distintas formas. Claro, en este caso es una violencia sexual, eso que nosotros le llamamos dominación y abuso en el ámbito sexual, pero hay otros abusos, otras violencias estructurales de este patriarcado que las universidades no escapan al mismo y que tienen que ser analizados y discutidos, hombre, con la prontitud que venimos realmente exigiendo las compañeras feministas en todos los escenarios en donde pues nos encontramos. Llegó el momento de hacerlo y qué pena que también tengo que decirlo frente a un personaje que realmente ha sido hasta hoy un referente importante del pensamiento iberoamericano y latinoamericano, y sobre todo a quienes estamos desde hace un tiempo atrás de alguna manera involucrándonos con la producción del pensamiento decolonial transmoderno que Buenaventura también en algún momento ha abrazado. Así que muy penosa esa situación, y hoy, hombre, arrancamos con la tarea que tenemos en esta ruta hacia los 60 años de conmemoración de la heroica gesta patriótica del 9, 10 y 11 de enero de 1964, que será el próximo 9 de enero del 2024. Estamos obligadísimos y obligadísimas, todos los panameños que por 6 generaciones básicamente no hemos hecho la tarea irresponsablemente, lo tenemos que decir así, en las aulas de clase, en nuestras comunidades, en nuestras casas, aprendernos, conocer los nombres y apellidos y los rostros de aquellas mujeres y hombres, porque hay unas mujeres acá también, niñas, que esta conflagración terrible de enero de 1964 fulminó sus vidas. Los nombres y apellidos de esos 21 héroes mártires de 1964. Ascanio Arosemena Chávez, Maritza Alabarca Ávila, Rosa Elena Landecho, Gonzalo Antonio Kranz Robles, Luis Vicente Bonilla Cacó, Jorge Enrique Gil, José del Cid Cobos, Estanislao Orobio Williams, Carlos Renato Lara, Jacinto Palacios Cobos, Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles, Víctor Manuel Iglesias, Ezequiel Meneses González, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Rodolfo Sánchez Benítez,
Alberto Nicolás Constanz, Alberto Oriol Tejada, Teófilo Belisario de la Torre Espinosa, Ricardo Murgas Villamonte, Gustavo Rogelio Lara, Celestino Villarreta. Viva nuestros héroes mártires de enero de 1964, ayer, hoy y siempre. Viva. Viva. Bueno, Sebaldo, te toca el pensamiento de hoy, que creo que es de Pablo González, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ya hablaremos un poco más adelante sobre el trabajo de Pablo, que Rebeca y el compañero que está invitado contarán. Hay un pensamiento que marcó definitivamente la forma de pensar, de entender y de debatir la cuestión indígena en nuestros pueblos, ¿no? El tiempo de Mariátegui, que en los años 30 había entrado en la cuestión de la tierra, y después todos los problemas que han aparecido, y sobre todo porque Pablo González Casanova, este gran pensador que se nos fue, pero que sembró como una gran semilla, y seguro que va a ser fecunda, ideas y forma de pensar y de denunciar. Entonces es un tema que siempre nos tocó mucho, que es la cuestión del colonialismo interno, ¿no? Ver no solo los problemas políticos y académicos como una cuestión externa solo, sino buscar la cuestión esto. Pienso que una de las grandes tareas de don Pablo fue eso, el pensar, el dudar, y cuando nos presenta ese pensamiento sobre el colonialismo interno, sobre la estructura colonial, cómo funcionaba en nuestros países, fue en los 60, 70, que trabaja para nuestra juventud, sobre todo para la juventud indígena que comenzaba a entrar en las discusiones académicas, fue fundamental, ¿no? Porque sumamos los trabajos que venía de Mariátegui y de los otros pensadores, de Bartra, Stavanger, en fin. Entonces leo ese corto texto. Dice don Pablo: la estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la estructura de clases, porque no son solo una relación de dominio y explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de producción y sus colaboradores, sino una relación de dominio y explotación de una población con sus distintas clases, propietarios y trabajadores, por otra población que también tiene distintas clases. O sea, la estructura interna colonial, el colonialismo interno, tiene amplias diferencias con la estructura de clase y suficientes diferencias con las relaciones de la estructura ciudad-campo como para utilizarlo como instrumento analítico, nos dice don Pablo. Y esto, repito de nuevo, para nosotros, jóvenes estudiantes en los años 70, que estábamos en la Santa María, la antigua, donde funcionaba la escuela de sociología, que llevábamos en serio y en broma, Territorio Libre de la USMA, ¿no? Donde ahí conocimos a Raúl Leis y a muchos compañeros y a muchos grandes profesores. Nos dejó pensando y dudando y provocándonos a realizar las tareas que después varios de nosotros realizamos en el campo de la investigación. Uno de los pensamientos de don Pablo, que lo cargo y que ha significado muchas lecturas y muchos debates. Claro. Miren, hoy tenemos, no sé, luego hablamos de otros pensamientos de Pablo González Casanova. Nuestro refrán de la semana dice así: mucho leer y bien entender es el mejor camino para aprender. Y recuerden que estamos en este programa en rumbo a la celebración de ese nacimiento de la eternidad, de ese personaje fantástico de nuestra América Latina, Mafalda, que el próximo 25 de junio estará celebrando 50 años de su última publicación. 25 de junio de 1973, y estamos celebrando esos 50 años de Mafalda, su nacimiento de la eternidad. Y bueno, el pensamiento de hoy de Mafalda es el siguiente:
De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de este personaje fantástico, maravilloso del pensamiento latinoamericano con un invitado del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, el profesor Antonio Méndez. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda tu audiencia. Y la de Cebaldo, porque este programa es de ambos. Ah, qué bien. Felicidades. Entonces, mira, Toño, me gustaría comenzar porque este espacio pertenece a partir del año 2023 en un esfuerzo, una alianza con el nodo de Claxon del grupo de trabajo al cual yo pertenezco, prácticas emancipatorias y metodologías decoloniales del año 2023 al 2025. Voy a leer un pequeño obituario de Claxon que está publicado en la página, que nos parece importante. Dice así: adiós a Pablo González Casanova. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales despide con afecto y pesar al gran sociólogo e historiador mexicano Pablo González Casanova, fallecido el martes 18 de abril a la edad de 101 años. González Casanova fue distinguido por parte de Claxon con el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales en 2012 y condecorado por la UNESCO en 2003 con el Premio Internacional José Martí por su defensa de la identidad de los pueblos indígenas de América Latina. González Casanova era miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la casa de estudios que albergó la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en junio del 2022, el año pasado, a la cual la verdad que tuve el grato honor de asistir en nombre del Instituto de Estudios Nacionales de nuestra Universidad de Panamá. Entre otros cargos, fue director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de 1957 a 1965, presidente del Consejo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Santiago de Chile de 1959 a 1965 y director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM de 1966 a 1970. Al frente de la UNAM de 1970 a 1972, se crearon los colegios de ciencias y humanidades y el sistema de universidad abierta de la UNAM. También llegó a ocupar el puesto de presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, de 1969 a 1972 y de 1983 a 1985. Fue profesor de varias universidades prestigiosas y miembro de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Claxon hace llegar su mayor sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, con la certeza de que su obra perdurará en nuestras generaciones. Pablo González Casanova fue autor de más de una veintena de libros editados por Claxon, entre ellos Las Nuevas Ciencias y las Humanidades y de la Sociología del Poder a la Sociología de la Explotación. Hombre, así como Claxon, todas las entidades académicas y de investigación de nuestra América Latina se han pronunciado entre ayer y hoy, hombre, para despedir a este grande, a Pablo González Casanova, con el cual vamos a hablar hoy, Cebaldo, tú y yo, con el invitado que tenemos. Toño, pero aquí tenemos que hacerlo de manera anecdótica. ¿Cuál fue tu primer encuentro con Pablo González Casanova en tu caminar? En mi caminar académico, como Ricardo Soler, que es tal vez el intelectual más prestigioso que ha tenido el país, Ricardo Soler se refería permanentemente a Pablo González Casanova como un amigo y como un intelectual de mucho peso, así como Agustín Cueva, etc. Fue una generación que se vio obligada a enfrentar el prejuicio intelectual global con respecto a la capacidad productiva, a la producción de pensamiento en América Latina. Entonces, esta playa de intelectuales que surgen desde finales de los 50 hasta los 70 y que se empeñaron en la tarea de demostrar que América Latina había producido un pensamiento sistemático articulado que no solamente era capaz de dar cuenta de realidades internas, endógenas y ocultas, sino que también podía explicar la relación que tenía ese pensamiento
con el resto del mundo, con el acontecer global, ¿no? Y ahí es donde encontramos que el rescate en aquella época, aunque ya los cubanos se habían encargado bastante de eso, de Martí, de Mariátegui, que mencionó el compañero Cebaldo, ¿no? De Mariátegui, que tengo su obra completa, por cierto, incluso los 7 ensayos, impresionante la labor que hacen de descubrimiento de sus sociedades, y de la cual no desdice y ajena Pablo González Casanova, que también se dedica a tratar de ayudar al descubrimiento, pero en el sentido del ordenamiento de las culturas iberoamericanas, las culturas continentales, latinoamericanas, y que esas te vayan posesionando, que vayan generando la producción escrita, sistemática de su tipo de conciencia, de su pensamiento, de su visión cosmológica, de sus criterios culturales y todo eso, lo cual además coincide plenamente después con cómo al final casi de su vida se articula con el Frente Zapatista, que tenía este tipo también de reivindicación. Entonces Pablo González Casanova es un especialista. Lo reconoce públicamente el movimiento zapatista. Claro, porque ellos empiezan a descubrir todo lo que el pensamiento colonial no dice, oculta e invisibiliza, que todo, cómo el ser, el cuerpo latinoamericano está nutrido de invisibles espacios por las culturas endógenas, por las culturas locales, ya sea por elementos primigenios de su cultura, o sea, antes de la colonia, como los elementos que se fueron haciendo híbridos en la colonia. Entonces él viene y saca no solamente los temas de la resistencia, no solamente reivindica la resistencia, sino que reivindica los elementos de su identidad, y los elementos de su identidad, por eso que tú que le escribe literatura, son tanto y muy contestatarias, muy contestatarias, así es, como la literatura, como vaya. No, y en el ámbito de la acción política que hablas tú, Toño, justamente el movimiento zapatista lo reconoció como comandante porque él, en esa búsqueda de hacer una unión entre la producción intelectual y la acción misma humana, realmente encontró una identificación en el movimiento zapatista, y ellos, por supuesto, recíprocamente lo nombraron comandante. Bueno, le tocaba a los mexicanos buscar quién es este tipo de figura, porque en Perú todos los partidos comunistas son mariateístas. Son mariateístas, así es. Identifican el mariategui, el hombre que va y saca la esencia de la nación y expone otro elemento del componente de la nación peruana, y como también fue como Fidel Castro, cuando Fidel Castro dice que el verdadero autor de la Revolución Cubana es José Martí. Entonces, son grandes pensadores. Y bueno, y también creo que todavía no ha sido rescatado a ese nivel, pero también Artigas, ¿no? El tipo que desentraña, ya no es de la izquierda, ¿no? Pero es que es importante para los movimientos políticos sociales, Toño, siempre tener un referente intelectual que marque esa instancia de construcción del pensamiento. Entonces, el STLN consideró a justamente Pablo González Casanova como ese referente en el momento histórico, ¿no? Mira, y las tareas de él son bastante claras. Yo creo que él, me gusta la selección que hizo mi maestro Ricardo Soler del nombre de la revista que lo inmortalizó, que fue Tareas. Porque él decía las tareas pendientes de la nación panameña, por eso la principal revista académica del país, intelectual del país, que sigue siendo Tareas, creo yo, tiene ese nombre. Creo que lo entendemos todos los que estamos en el ámbito académico e intelectual. La revista sigue siendo, la revista Tareas sigue siendo el referente. El referente. Entonces, esta generación tenía claro las tareas. Entonces, Pablo González Casanova tiene la noción de los momentos que va viviendo el México de la revolución. Nace en 1922, cuando está en el poder. Le toca vivir desde un Lázaro Cárdenas, todavía joven, por supuesto, la consolidación y la desgracia de la revolución y la desviación de la revolución mexicana. Le toca vivir hasta el periodo de Díaz Ordaz, con la masacre de las 3 culturas, y le toca vivir todo como estos pueblos indígenas y campesinos se van integrando, van buscando reivindicaciones. Él busca por qué, qué es lo que está oculto, qué es lo que hay allí en la esencia del pueblo mexicano, que tarda tanto todavía en flotar al mismo nivel o por encima de la construcción cultural colonial. Entonces va y hace el trabajo sistemáticamente y dice, espérate, aquí tenemos que darle fuerza a este pensamiento. No soy yo rescatando cosas con una gran playa de intelectuales mexicanos, sino que tenemos que ordenar el sistema de investigación
no solamente mexicano, sino Latinoamericano. Tú ves, hay Así es. cohesión sistemática en la organización de la investigación, que creo que de todo lo que podemos reivindicar es lo más importante, ¿no? Y hace presencia en los principales foros. Por eso es que de Claxo investigación. y ALAS, Flaxo, todas estas entidades académicas de las ciencias sociales reconocen a Pablo González Casanova como un ente fundador y realmente fundamental de toda esa estructura de pensamiento que hoy tienen esas entidades, ¿no? Y mira la formación del hombre, es una formación impresionante, ¿no? Historiador. Tuve obras de historia, o sea, que él se adentra en la colonia, se entra para sacar lo que anda buscando, ¿no? Anda buscando las matrices de la cultura mexicana, y después también participa en las matrices de la cultura latinoamericana. Es abogado, conoce el sistema legal, la contradicción y la formación, así es. la guerra, la intromisión del liberalismo moderno mexicano con toda esta estructura conservadora. Conoce cómo se van produciendo los cambios jurídicos, ¿no? Y sociólogo. Entonces, sociólogo, no hay que olvidar esto. ¿Qué era la sociología latinoamericana en la primera mitad del siglo XX? O sea, está construyendo. Acaba de llegar de Europa el pensamiento sociológico. Mira hacia dónde va. Va desde qué no ha dejado la historia, qué no ha heredado la historia, qué construcción social no ha heredado la historia, cuál es su cuerpo jurídico, cómo también este cuerpo jurídico niega la identidad a los otros actores sociales en sus intereses. Sí, pero justamente es el tema identitario el que salta en el trabajo de Pablo González Casanova, como lo señalaba Cebaldo, y que hace una diferencia de todo su trabajo, toda su producción con otros sociólogos latinoamericanos, Cebaldo, y tú lo dijiste muy bien, que de seguro lo viviste no solamente en la UMA, sino en tus años más mozos antes de llegar a la UMA. ¿Cómo ese rescate de lo identitario en la construcción del pensamiento sociológico, o sea, teóricamente hablando, ha sido la base del trabajo de Pablo González Casanova, y que hay que reivindicar, tenemos que reivindicar, no solamente quienes estamos abrazando la teoría o el pensamiento paradigmático de colonial, sino quienes reconocemos que no puede haber un análisis de una realidad sin que no se reconozcan los actores de esa realidad, lo que decía Pablo González. Cierto, no, y una cosa que acaba de decir, disculpa, el compañero Antonio, que de las grandes clases, de las lecciones que nos da Pablo González Casanova, es la importancia de no crear sistemas estanques, cuadrados, en donde no se resuelve la cuestión de la historia, la filosofía, el pensamiento global, ¿no? Y yo pienso que ahí, porque de una u otra forma siempre estamos en eso, ¿no? Yo me considero antropólogo un poco más. Pensamiento universal, pero de pronto, cuando uno se da cuenta, cuando yo estudio, cuando comencé a estudiar, y un profesor mío me dice, no, pero sobre todo tú tenemos que ser historiadores, está la historia, y uno lee los trabajos de Pablo González Casanova, y se da cuenta la importancia que tenemos que romper esos esquemas, ¿no? De que aquí está lo sociólogo, aquí está lo antropológico, está lo histórico y cuando es todo uno, global, igual como lo han creado en otras ciencias, ¿no? Y entonces el maestro, en eso es el maestro, ¿no? Porque nos pone a pensar, a dudar, no para que la gente diga eso es cierto o no es cierto, sino que búscalo también, búscalo. Y por eso yo lo que decía, ¿no? Al comienzo, porque esos pensamientos que a nosotros como que nos golpean de una forma dinámica y anímica cuando escribe sobre el colonialismo interno, porque en los 70 todavía estamos con esa duda, ¿no? De la cuestión de los pueblos indígenas, al final que son grupos campesinos, si no son grupos campesinos, si son de clase, es decir, muchas veces, y de pronto lecturas nuevas que salen. Incluso tuvimos un debate, yo me acuerdo en los 70, con un profesor que también ya desapareció, Ornel Marcucci, que escribió un libro sobre Panamá y la independencia, y tenía dudas sobre la revolución del 25 de los cunas, ¿no? Porque si no, fue un... Entonces, claro que no teníamos argumentos metodológicos y políticos fuertísimos para poder debatir. Claro. Pero de pronto comienzas a hacer esas lecturas y te das cuenta que sí hay ese pensamiento que viene desde los años 30, 40, y cómo alguien como Pablo González, Barthes y otros lo van
cohesionando, ¿no? Ayudándonos a sentir mejor. Y por eso que esas lecturas no solo deben ser lecturas para el ámbito académico, sino para todos, como una lectura de formación, ¿no? Pienso que es uno de los grandes aportes de Pablo González, ¿no? Que no solo se centra en México, sino en los asuntos metodológicos y en las cuestiones ideológicas, ¿no? Así es. Bueno, y encontramos, por ejemplo, ¿no?, en la hegemonía del pueblo y la lucha en Centroamérica y el imperialismo y la liberación en América Latina, ya un esbozo bien claro de una dualidad que nunca perdió. O sea, que es aquí el aporte de estos pueblos a esta lucha, como siempre ha sido actores, pero se le niega la autoría, ¿no? Y cómo son los que han enfrentado tanto en el escenario interno como en el escenario externo, o sea, como el imperialismo, la tarea por conquistar la lucha. O sea, él identifica a los actores que han querido ser invisibilizados bajo la historia tradicionales, ¿no? Que todavía pretenden. Y algo que lo debo decir, pero también lo debo profundizar, que es su lucha contra la visión positiva, que es lo que acaba de decir, de cómo Claro. busca una integralidad en la interpretación, no solamente de la realidad que es una, no, sino, claro, una difícil... La segmentación de las disciplinas fue terrible. Exactamente. Fue terrible. Tiene que enfrentar cómo el positivismo había hecho de la suya a toda América Latina, Sí. ¿no? Y porque precisamente también es evidente. La pureza de toda la ciencia, ¿no? No, y la segregación de que Sí. esta es la vía del antropólogo, esta es la vía del sociólogo, esta es la vía del jurista, esa toda la vía la deconstruye los métodos para uno, que es lo que la realidad nos muestra en su conjunto, que a veces el tema metodológico con enfoque positivista pues tendía a hacer esa cosa. Entonces son gente que aceptan retos y ven discusiones que yo recuerdo que estaban presentes en el escenario. Esa discusión aquí en Panamá yo la vi en la década del 90, no me da pena decirlo. En la década del 90 fue que aquí teníamos la discusión esta espérate, que hay que pasar a ver qué es lo que hay en el compartimento del vecino, o sea, el historiador, qué es lo que hay en el sociólogo. La multidisciplinaridad que ahora hablamos, pero que él lo planteaba, miren, en la década del 70. Claro, por eso termina creando la facultad interdisciplinaria. Así es. Interdisciplinario. Tuvo claro eso al principio. Aquí en Panamá tengo que admitirlo que muy tardíamente Costó. Cuesta Todavía cuesta un poco. Todavía eso no ha Las sido capillas superado. son muy complicadas, pero bueno, que ese es el positivismo realmente que a las ciencias sociales pues también la afectó, ¿no? Estructuralmente hasta hoy, tenemos que decirlo. ¿Qué hacer? Nada, retomar esas tareas, todos esos trabajos que hizo Pablo González Casanova desde esto que señalabas tú, Sebaldo, fundamental, desde la historia, eso de haber desdeñado la historia, Toño, en algún momento, sobre todo la última década del siglo pasado. Claro, por supuesto, eso es parte del mecanicismo y del esnovismo y toda esta otra corriente que han intentado realmente alterar el ciclo realmente que debió tener el pensamiento como tal, y lo hemos permitido en la academia. Entonces, nada, hay una corriente ahora último de mucha gente, sobre todo en estos ámbitos de Claxo, de Flaxo, de Alas, de Acas, de que nos estamos planteando esa retoma de esto que ya venía trabajando desde los 70 Pablo González Casanova, que es el respeto y el trabajo interdisciplinario. Bueno, vamos a robarle un concepto que utilizaban los españoles en su proceso de colonización. Fue más adelantado. Un adelantado de su época, sí. Así es. Y mira, este reconocimiento, como dice Toño, de los actores y concretamente de los pueblos indígenas de nuestra América Latina, que de alguna manera estructuralmente siguen estando invisibilizados. Pablo González, hasta la muerte, realmente todo su trabajo, su producción estuvo fundamentada sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas latinoamericanos como actores fundamentales, consustanciales de lo que sea que se haga y cómo se haga en las realidades latinoamericanas, ¿no? Entonces, nada. Esto hay que entenderlo como México. Primero hay que saber que es México un poco. Sí, a los mexicanos. Para entender lo difícil que es la tarea. México no es un país de menos de 80.000 kilómetros cuadrados. México es un país altamente poblado, ya lo era cuando llegaron los españoles, con culturas muy diferentes entre sí, porque por hablar de lo prehispánico no significa que tú agarras todos los grupos y los pones en una bolsa, ¿no? Y a partir de lo español sobre lo prehispánico, sobre la complejidad de lo prehispánico, se volvió a sacar esta diversidad de grupos. México
Sí, todo lo que amplísimo. pasa el centenar de etnia. Entonces pues, es bien difícil realmente crearla, porque al final el trato estaba crear la mexicanidad y la identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, tremendo reto de por los instrumentos, no como ahora, ¿no? No, pero lo que decía Casanova era que lo que no podemos es aplicar metodológicamente y teóricamente planteamientos y modelos que no se corresponden con las realidades nuestras. Porque decía Casanova en muchos de sus escritos que esa universalidad que nos impuso hegemónicamente el pensamiento europeo, el eurocentrismo, dictaba mucho de las formas, esto que tú acabas de plantear, de organización de toda la vida prehispánica, incluso durante la colonia, y por supuesto que esos pensamientos positivistas y todas sus corrientes no nos permitían hasta que él y otros se plantearon en el siglo XX rehacer todo el pensamiento latinoamericano. Bueno, aquí me gustaría reflexionar algo desde el enfoque de maestro de Ricardo Soler. Soler hablaba de la democracia, del liberalismo democrático y hablaba del liberalismo radical, ¿no? De la democracia radical. González Casanova escribe de la democracia en México, una pieza maravillosa de análisis, pero parece que queda claro hasta dónde llevaba la democracia mexicana, cuáles eran sus límites. Claro. Cuáles eran sus límites, y entonces comienza la tarea de hacer de estos actores que tienen que venir a reclamar de democracia, que son las víctimas de este limitado sistema democrático mexicano, que ya es un avance. O sea, voy a avanzar tal punto. Me parece que es un pensador radical de la posrevolución, ¿no? Un pensador que dice, espérate, la revolución habló de esta gente, pero al final no terminó haciéndole justicia. Es como una especie de jacobino, ¿no? Claro, él me dice, bueno, no digas jacobino porque los jacobinos no, es que lo revolucionario de él es que se atrevió desde la academia a reconocer a los no reconocidos. Bajo la protección de la autonomía de la UNAM, que la UNAM por ahí, porque así es. Él consigue su autonomía en el 29, la UNAM y todo lo demás, entonces ya él bajo lo ganó, porque mira que convirtió en esa su base. Así es, otra dicho, base sí. a nivel universitario, construye una base ahí a punto que era tan importante que llega a ser rector. Entonces construye su base ahí, aprovecha la autonomía para desde ahí ir rescatando lo que la academia. Y él funda un centro de investigación con esta temática que luego pues se difundió por toda México. Entonces, claro que se tiene que considerar, además por la edad, ¿no? Pero se tiene que considerar por el trabajo de Pablo González Casanova, un trabajo muy bien estructurado, muy bien organizado para llevar la ciencia y el conocimiento al análisis y a la interpretación de la realidad mexicana en todas partes de México. Ahí está de la ciencia y las humanidades, creo que se llama un exactamente de la nueva ciencia y las humanidades, o sea, como la nueva ciencia, los descubrimientos de la ciencia le da tareas y oportunidades también al pensamiento humanístico. Yo creo que gran parte el prestigio de la UNAM, de una playa de intelectuales, por supuesto, es innegable, la universidad más grande de América Latina. Sí. No sé si ahora alguna se lo habrá pasado por no. Entonces, pero agarra eso y lo convierte en un tremendo búnker, lo fortalece de adentro para afuera, y entonces construye el mundo, me ayuda a construir el mundo intelectual mexicano y latinoamericano, y por eso tiene el reconocimiento que hoy tiene de Claxo, de Ala. Y Toño, y hay que decirlo, cuando uno empezó aquí en la universidad, bueno, yo vine en los 90, pero en la década del 80, los 90 y todavía la primera década de este siglo, nada, todo el mundo tenía de referente a la UNAM, a México y todo el trabajo que este señor fundó para el pensamiento latinoamericano. O sea, en realidad se nos ha ido un grande realmente, ¿no? Cierto, ¿no? Y otra cosa que ustedes estaban conversando, que es una forma de mostrar la importancia de las universidades cuando son claro los trabajos académicos, ¿no? Porque hasta ahora ha sido tan complejo y tan preocupante de qué forma se ha separado lo académico de la universidad y las comunidades. Y entonces Pablo Casanova, igual que muchos otros pensadores, a partir de la academia,
dentro de Hizo la un trabajo academia, político, ideológico. exacto, un trabajo político de que soy comunidad y la comunidad está en la universidad y cómo trabajar esto, ¿no? Que es un desafío, que ahora todo el mundo, que ahora se discute en Europa, la forma de integrar, la forma de trabajar, pero a partir de ahí está ese pensamiento y esa capacidad de lograr. Por eso el gran forma como los pueblos indígenas llaman, siente como parte de él, porque lo sienten que hay alguien en la academia que está haciendo un trabajo de esto, ¿no? Y igual que acá en Europa, ¿no? Donde el trabajo de Pablo Antonio, de Pablo Casanova es muy leído, muy discutido, ¿no? En muchas universidades, pero también en los sectores de llamadas de las universidades populares que han surgido, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Tratando de crear esa cuestión de la urgencia de que la participación de la comunidad como un ente real, vivo, y que piensa y que construye, ¿no? Eso. Y que es lo que el gran trabajo que sé que está realizando en muchas universidades de América Latina, y espero que en Panamá también, en donde la comunidad participa, no para solo escuchar, sino también para que lo escuchen, ¿no? Y entonces yo pienso que sí. Así que se nos fue un grande, pero queda ese trabajo, queda la herencia, leer, seguir leyendo, y seguir pensando, incluso seguir polemizando, porque uno de los temas que se habló, algún día hablaremos, es de un trabajo que leí de no me acuerdo exactamente, un artículo muy interesante sobre por qué no podemos romantizar la cuestión indígena, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nosotros, cuando estudiamos la cuestión indígena, podemos caer en la cuestión de lo ecológicamente puro y tal, y cuando de pronto el trabajo de un artículo de ley te toca, te pone en duda, ¿no? Porque nosotros somos parte de un sistema complejo también, como decía Antonio, ¿no? En México son un montón de pueblos indígenas, en el Perú igual, en Guatemala, en Panamá 8, y después dentro de un sistema bien complejo, el sistema capitalista, ¿no? Y en donde, y esto pienso que es una lección, ¿no? Y es una tarea, ¿no? Así que, don Pablo, Estamos en la gracias, ¿no? tarea, Por las estamos en la ideas. tarea. Hay dos momentos que me gustaría reivindicar como anecdotarios, ¿no? La vida de Pablo. Son dos momentos duros para él, que vive en la universidad, en la UNAM. Uno es tener que presentarse en algún momento como opositor a la sindicalización de trabajadores y docentes, que no se le toma, para el que entiende lo que era el charrismo, y para el que entiende el grado de desviación que podía haber tenido en algún momento, porque todos estamos de acuerdo con la organización de los trabajadores en cualquier forma. Puede decir que Pablo, Sobre todo en la forma sindical, ¿no? que Pablo ha sido anti él en el momento que actúa así, pero él se opuso, tal vez en el mismo sentido que lo hizo ante Octavio Méndez Pereira, sintiendo que se traían vicios de afuera hacia la universidad. Porque el sindicalismo mexicano, que yo por supuesto respeto y respaldo, pero tenía vicio, sentía tal vez que era una forma de violación a la autonomía porque lo que venía tal vez era el PRI, ¿no? Entonces, en algún Era una momento autoprotección. fue para él muy duro porque a él se le pidió que abandonara precisamente la rectoría porque tiene que enfrentar. Y mira, por esa situación me vale que lo traje a colación, Toño, se nos iba pasando. La verdad que sí, él tuvo su detractor en el movimiento social por esa postura. Claro, pero hay que ver de qué sindicalismo se trataba y de qué. Lo cierto es que aquí también en la Universidad de Panamá a veces hemos vivido los abusos ¿no? La universidad no protege la autonomía, a veces hemos abusado de ella. El otro momento fue cuando precisamente se va de la universidad porque la intervención esta del 2000, ¿no? Que aunque eran estudiantes vistos como muy radicalizados, al final él tuvo en desacuerdo con esa intervención y esa censura de él, pues caló porque era una postura moral y menos fueron momentos muy difíciles para él, ¿no? En ambos casos, en uno abandonar la rectoría, en otro abandonar la propia universidad, ¿no? Bueno, pero para subir al podio de aquello por lo que toda su vida había peleado, que es el tema bueno, ya eso había pasado antes de las reivindicaciones de los grupos originarios con respecto al aporte de él, a visibilizarlo y a entonces, el que también le vivió, no estamos hablando de una persona que le tocó pensar desde un lugar cómodo y refrigerado, ¿no? Estamos hablando de una persona que generó polémica y que generó movimiento en la calle con su idea. Y eso no lo podemos olvidar.
me parece muy importante. Sí, sí, sí. Mira, de Pablo González Casanova tendríamos que hablar varios programas, Evaldo, porque hay mucho material de su vida, de su obra y la verdad del impacto que tuvo toda su trayectoria, no solamente en lo intelectual y académico, sino también en el ámbito político, que quizás allí habría que hacer solo un programa para ese aspecto. Entonces, mira, en los últimos minutos, mi estimado Evaldo, solo resaltar que instituciones como Claxon reconocen y reconocerán siempre el aporte sustantivo que dio Pablo González Casanova al pensamiento latinoamericano, y qué suerte, digamos, si hay que decirlo de alguna manera, qué suerte que en el 2022 la 9ª conferencia de Claxon se pudo realizar en México en el marco de ese reconocimiento a Pablo González Casanova, que estaba en sus 100 años de vida en esta tierra. Entonces, nada, nuestros últimos minutos finales, recordándolo, y te despides, Evaldo, nuestras redes sociales en Facebook, CAPPC, y el Rebeca Yanis Orobio, por allí van a ver el programa, y recuerden que el YouTube, consultora Yanis-Orobio, el programa probablemente esté hoy mismo en el YouTube para que lo puedan ver de vuelta. Estamos aquí grabándolo. Y las redes sociales de aquí, de Radio Estéreo Universidad, que es nuestra casa, es en Instagram, Estéreo Universidad 107.7 FM, el Twitter, @107 Estéreo. Y bueno, pronto con nuestra página web, prontito, ¿verdad? John Sweet, hombre, en la cabina estuvo con nosotros, y por supuesto, iniciamos el programa con un tema, uno de los tantos temas riquísimos, bellísimos, de Silvio Rodríguez, quien fuera. Tus palabras finales, Evaldo. Bueno, para despedirme, agradecer son muchos profesores, ¿no? que me hicieron llegar a la primera lectura de don Pablo. Sobre todo hay 3 que me recuerdo bastante, ¿no? Que Figueroa Navarro, Gerardo Maloni y Simeón González. Simeón era jurista, creo, de ciencias políticas, pero también la sociología, ¿no? Y que con ellos entré no solo a leer Pablo González, sino a leer novelas, romances, que me decía, leer a Carpentier, leer a esto, porque es parte de la formación que tenemos. Y eso para mí fue un joven de 20 y tal años, Un día vamos a tener un supuestamente con programa mucha sobre teoría. la vida y obra de Simeón González. Gracias por Y traerlo. entonces agradecer a ellos, Simeón que no está, ya se fue, se sembró también, y por ese aporte, ¿no? que nos da dando. Y a ustedes por ese programa, No, y hasta la próxima semana. Un gran abrazo, Antonio. gran abrazo. Nos vemos y nos escuchamos. Buenas tardes. Gracias.